Bueno, esperemos que nos vaya bien en el fútbol y mejor en la evaluación. Muy buenas tardes entonces a todos y a todas. Vamos a iniciar la clase de hoy, martes, ¿no es cierto?, 16 de noviembre. Antes de iniciar quería hacerles una reflexión e invitación respecto del proceso de evaluación docente. El proceso está levantado ya hace un tiempo y entiendo que ha habido una baja participación de parte de los alumnos. Entonces la idea es, en lo personal, invitarlos a que por favor pudieran tener a bien de desarrollar la encuesta. Yo estoy claro que muchos se resisten porque, según dicen, no cambia nada, siempre es lo mismo, al final es como cumplir por cumplir, pero en la práctica no es tan así. Las instituciones rescatan la información, la van trabajando, lo que pasa es que hay muchos cambios que no se pueden desarrollar de forma inmediata, sino que en el tiempo. Pero el principal insumo para que una institución pueda mejorar sus procesos es a través de la opinión de ustedes como estudiantes, que son el elemento fundamental o la razón de ser de una institución, ¿no es cierto?, de educación. Por otro lado, yo le manifestaba en un correo a los jefes y al encargado de calidad que para mí en lo personal es muy importante el, el poder tener esa evaluación de los alumnos, no con el fin de identificar, porque esto no se identifica quién dijo qué cosa ni nada, sino que identificar la opinión, los contenidos, ¿no es cierto?, las propuestas que muchas veces desarrollan los alumnos, porque yo les decía a los jefes, la verdad es que uno siempre cree estar haciéndolo estupendo, ¿cierto? Y sin embargo, son la mirada externa la que a veces nos hace girar o cambiar respecto de algunas formas, formatos, ¿no es cierto?, en que estamos haciendo las cosas y las podemos mejorar. Entonces, yo creo que lo estoy diciendo bien. De pronto un alumno dice, ¿sabe, profe? Sí, pero resulta que podría, tal vez, fíjese que... Y son opiniones, son instancias súper válidas. Entonces, para mí como docente es un muy buen insumo para ir permanentemente mejorando la calidad de mi trabajo en ese sentido, de todas maneras. Así es que yo les agradecería si se tomaran 5 minutitos, si no es más que eso, y entrasen, ¿no es cierto?, y pudieran hacer la evaluación respectiva. Que me imagino, como en todas las instituciones, porque esto ocurre en todos lados, eh, tienen que evaluar asignatura por asignatura, digamos, porque obviamente cada asignatura tiene sus bemoles, ¿no? Pero no lo vean como algo fome o algo latero, sino que veanlo como algo que al momento de puede aportar de buena manera, ahí mejorando los procesos, ahí mejorando la calidad del servicio, ahí mejorando el proceso formativo, ¿ya? Ya sea para ustedes mismos o para los que vienen. De pronto a lo mejor más de alguno de ustedes va a seguir en la institución hacia la ingeniería y por tanto va a estar 2 años más y en consecuencia, ¿no es cierto?, sería fantástico que aquellas opiniones o aquellas ideas de mejora que ustedes dan pudieran, ¿no es cierto?, ser entonces recogidas y en la medida de lo posible implementadas por la institución. Por otro lado, aquellos que están en el mundo laboral están conscientes de que las empresas, los procesos de evaluación cada vez son más permanentes. Normalmente a final del año tenemos procesos tanto de autoevaluación como la evaluación que nos hacen nuestros jefes directos, ¿no es cierto? Porque hoy día la evaluación viene a ser, como digo, el principal insumo para que cualquier organización de cualquier tipo pueda ir focalizando sus mejoras continuas en las diferentes áreas, las diferentes tareas, ¿no es cierto?, o actividades que se desarrollan al interior de la organización. Entonces, de ahí que les hago esta invitación y ojalá la cojan de buena manera y puedan entonces tener a bien de desarrollarla. Más allá, insisto, de las presunciones que uno puede tener o, como decirlo, los resquemores que podría, ¿no es cierto?, uno tener al respecto.
Pero veámoslo y pensémoslo en positivo, en ese sentido. Y no se preocupen porque escriban lo que ustedes señalen, nunca nadie se va a enterar de que Natalie puso que el profe de taller era un viejo pesado o que Cristian dijo que era un tipo que en realidad le gustaba reventar a los alumnos, ¿cierto? Y que terminaban exactos al final de una prueba, ¿no es cierto? Casi en la UCI. ¿Eh? Nadie lo va a saber, pero puede ser bien acogido, así que por favor, ahí va la invitación. Bueno, para ir cerrando todo lo que estábamos viendo en términos de contenidos, yo tengo proyectado, y imagino que ustedes la ven, un documento que quiero con ustedes compartir para hacer un análisis final. Ese documento que ustedes están viendo es lo que se conoce como la Declaración Jurada del Valor y sus elementos. Este es un documento que ustedes van a ver muy habitualmente y que tiene relación con los procesos de importación. Cada vez que nosotros vamos a hacer una importación, ¿no es cierto? Como importadores, vamos a entregarle a nuestra gente a aduanas todos los documentos que forman parte, ¿no es cierto?, de ese proceso. ¿Alguien me podría comentar cuáles son los documentos bases para el levantamiento de un despacho aduanero? Antes de eso, ¿alguien podría decirme en términos muy simples qué es un despacho aduanero? No se pelee. No, profe, la verdad no reconozco el concepto. ¿No? ¿No le suena O a sea, ninguno? yo sé que el agente como tal lo que crea como, no sé, el despacho en base a los documentos y al valor de las mercancías como tal. Pero Ya, en realidad no sé qué es un despacho aduanero. ya, Desconozco. ok. Yo diría que es como presenta la gente de aduana una importación a la aduana. Ya, algo Que hay de que eso, sí. el número de Algo de eso. despacho, que bueno, ya eso lo asigna la aduana y depende de la gente. Claro, algo hay de eso, sí. ¿Alguien más? Sí, gracias, don Gustavo. ¿Alguna dama? Cita Daphne, cita Natalie, cita Joana, o cita María Angélica. No sé, profe. Se Profe, me a mí me ocurre suena el que BL. como la operación misma. Una versión misma. Ya. ¿Alguien más comentaba por ahí? ¿Escuchaba la voz de otra dama? Sí, Catalina, a mí me suena como el despacho de enero, el sí, mostrar el BL. Ya, Catalina, qué gusto escucharle la bienvenida. Por Dios que ha Profe, costado puede entrar. poder encontrarnos en estas clases. Sí, puede entrar. Ha sido sufrido este semestre para usted en el acceso, ¿ah? Sí, Pero sí, qué bueno gusto lo logré. escucharle. Gracias. Bueno, vamos a redondear entonces. Claro, cuando uno habla de despacho aduanero, la expresión despacho aduanero corresponde, lo voy a explicar en forma muy simple, a una carpeta, así como estas carpetas de colores que uno tiene donde guarda papeles, ¿no es cierto? Una carpetita, en que adentro de esa carpetita el agente de aduanas va a ir colocando todos los documentos que forman parte de, en este caso, la importación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una importación, tenemos que contactar a un agente de aduana, ¿no es cierto? Y el agente de aduana nos va a decir, ya, pero necesito que me mande la documentación. ¿Qué documentos tenemos que presentarle o enviarle al agente de aduanas? Factura comercial, que es la comercial invoice, Paquili, el BL, BL, packing list, certificado de Ya, origen, factura comercial, certificado ya, de origen. perfecto. ¿Qué Euro más? 1. Yo creo que ese es el paquete base que hay que enviarle. Ya, ok.
Súper. Ah, Los y documentos... el valor del flete también. Ya. El valor ok. del flete viene en el BL. Vale, ver, ya. Vamos A mí a me lo ordenar envían por las correo. ideas. Es que a mí me lo envían por correo diferente, no sobre el BL. Claro que sí. No, pero vamos a ver, sí, vamos a ver, ya. Vamos a ordenar un poco las ideas. Yo como importador tengo que enviarle, claro, documentos. Voy a partir por los documentos que llamamos documentos comerciales y de embarque. Ese es un grupo de documentos comerciales y de embarque. ¿Cuáles son los documentos comerciales y de embarque? Los documentos comerciales son la factura comercial, ¿no es cierto? O el documento que haga sus veces, ¿no? La lista de empaque, o el packing list, ¿no es cierto? Donde va la relación de mercancía y bulto, ¿no? Eventualmente, según sea el caso, podría estar incorporada una nota de crédito o una nota de débito, según la situación comercial que está afectando a la operación. En nuestra legislación aduanera se permiten notas de débitos y de créditos en un proceso de importación, y si estos existieran, debieran formar parte de la documentación. Hago este alcance porque hay otras aduanas en que no se autorizan notas de débitos y créditos, en cuyo caso ahí los importadores tienen que requerir a sus proveedores facturas nuevas, derechamente. Yo conozco el caso particular de Perú, en que la aduana peruana no admite, por ejemplo, facturas, que a una factura se le adjunte una nota de débito o crédito. Entonces, acá en Chile sí se permite. Entonces tenemos la factura comercial o el documento que haga sus veces, la lista de empaque y eventualmente, si lo amerita, una nota de débito o una nota de crédito. A estos documentos comerciales le incorporamos los de embarque, que serían los documentos relacionados con el transporte y el seguro. Como bien dicen ustedes, el conocimiento de embarque, o el Bill of Lading, ¿no? No obstante, por favor, haga notar que la expresión conocimiento de embarque es utilizada muchas veces en términos genéricos, porque en estricto rigor al transporte marítimo le corresponde el conocimiento de embarque o Bill of Lading. Sin embargo, en el transporte aéreo, ¿cómo se llama el documento de transporte? AWB. El Airway Bill, ¿no es cierto? La guía aérea, el Airway Bill. Y en Muy bien. terrestre es CRT. CRT o carta de porte, ¿cierto? Entonces, en la práctica, según el medio de transporte, será marítimo, conocimiento de embarque, aéreo, una guía aérea o Airway Bill, terrestre, carretero, un CRT o carta de porte, y si fuera multimodal, documento de transporte multimodal, así se llama, tal cual. ¿Ok? A este documento de transporte le asociamos entonces el certificado de seguros. Pero ¿cuándo nosotros ajustamos la copia del certificado de seguro? Cuando efectivamente hay seguros comprometidos. Porque en Chile la ley no nos obliga a los importadores a contratar seguros internacionales a las mercancías. ¿Ok? Por tanto, ¿va a haber seguro cuándo? ¿En qué momento podrían haber seguros comprometidos? A ver. Profe, dependiendo de la cláusula, yo creo que hasta la cláusula CIF hay seguros comprometidos. Ya, bien dices. CFR o CFR. Claro, dependiendo de la cláusula, ¿no es cierto? Podría estar presente o no, efectivamente, el documento de seguro. En una operación, por ejemplo, si yo importo Xworks, FAS, FOB, CFR, CPT, yo importador, ustedes importadores, Cristian, Nathan, ¿no es cierto? Ustedes importadores. ¿Existe en esa cláusula de compraventa seguros emitidos a favor nuestro por parte de nuestro proveedor? No, profe, no existe ningún seguro No, en ese tipo de cláusula. Exacto, No, para ¿cierto? eso Icoterm no. Entonces, si quisiéramos
que existiera seguro, ¿qué tendríamos que hacer como importadores? Contratar la En este parte. caso, contratar un seguro. Contratarlo nosotros, ¿no es cierto? Sería por cuenta nuestra la contratación del seguro. ¿Ok? Sin embargo, si comprásemos SIP o SIF, el seguro vendría incorporado en la documentación, ¿no es cierto?, que nos envía nuestro proveedor. Por cuanto en esas cláusulas, el seguro es de responsabilidad, ¿no es cierto?, del proveedor respecto de la contratación de este a favor del importador, ¿no? Entonces, convengamos que vamos a tener un certificado de seguro cuando la cláusula de compraventa lo tiene incorporado o cuando el importador, a cuenta personal, a título personal, contrata un seguro, ¿no es cierto?, para su operación. En caso contrario, no hay seguros comprometidos. Y si no hay seguros, ¿cómo va a operar la aduana para los efectos de la valoración aduanera? Bueno, he ocupado valores teóricos, profe. Ocupará, ¿no es cierto?, valores teóricos. Que en este caso, ¿cuánto es el teórico del seguro? El El 2%. 2%. El 2%. ¿Sobre qué? Valor FOB. Valor FOB. muy bien, perfecto. Entonces, tenemos documento de transporte en cualquiera de sus medios o vías de transporte, el seguro. Ahí tendríamos lo que llamamos documentos comerciales y de embarque. A estos documentos se asocian otros documentos que complementan la importación, y yo también se lo tengo que enviar, ¿no es cierto?, a la gente de aduana cuando efectivamente corresponden, cuando efectivamente los tenemos. Por ejemplo, los certificados de origen. Entiéndase el Euro 1, certificado ALADI y cualquier otro certificado de origen, ¿no es cierto?, que esté presente en la operación. Pregunto yo, ¿cuándo están presentes los certificados de origen en una operación de importación? ¿Cuándo existen los certificados de origen en una operación de importación? Cuando se quiere acoger a un acuerdo o un tratado de libre comercio o a cualquier acuerdo que cambie el régimen de importación. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a tener certificados de origen entonces cuando la importación que estamos realizando está con cargo, está afecta a algún convenio económico. Si no hay convenios económicos de por medio, no hay certificados de origen. Así es simple. Estos solamente existen toda vez que la importación es de régimen especial. Es decir, se acoge a un convenio económico determinado. Algún tratado de libre comercio, algún acuerdo de alcance parcial, acuerdo de complementación económica, en fin, hay diferentes tipos, ¿no es cierto?, de tipos de convenios económicos, ¿no? Por consiguiente, si la mercancía no se acoge a un convenio económico, ¿habrán certificados de origen? Si la operación es una importación de régimen general, ¿existe certificado de origen como parte de los documentos para el despacho aduanero? ¿Ah? No, no son necesarios. No, profe. No son necesarios, efectivamente, no son necesarios. Ok, entonces, si estamos afectos a un convenio, habrán certificados de origen. ¿Qué otros documentos complementarios podrían haber? Por ejemplo, un certificado de calidad, un certificado de peso, si que estamos hablando de mercancías granel, un certificado fitosanitario, un certificado de fumigación, si es que las mercancías objeto a importar requieren, ¿no es cierto?, este tipo de procesos, ¿no? Si hablamos Profe, también de... muchas veces he visto que, disculpe, profe, he visto que me piden a mí análisis
análisis químicos de la Certificado de mercancía. análisis de laboratorio, claro que sí, también. Y yo creo que también hay que dejar en claro que bajo los 6.000 euros con Europa no necesitan Euro 1. Ya, no, pero eso se remite a las excepciones, claro. No, pero aquí yo le estoy dando el concepto general, digamos. Dices bien y tienes razón y te agradezco el alcance al respecto. Que respecto al monto, hay un monto mínimo sobre el cual no es exigible, no es requerible, no es necesario, digamos, independiente que lo tengan. Pero en lo general, ¿no es cierto?, vamos a tener estos certificados cuando está presente un convenio y se aplicará de acuerdo al contenido de ese convenio en particular. Y todos estos certificados que acabo de señalar, de calidad, de peso, fitosanitario, fumigación, de análisis de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, a todos estos documentos que yo acabo de señalar, hay dos que son tremendamente importantes para el agente de aduana. Uno es el llamado mandato especial. ¿Lo han escuchado, el mandato especial? Sí, profe. ¿Para qué sirve el mandato especial? ¿Cómo? ¿Para qué sirve el mandato especial? Es como un endoso. Cuando se va a corregir el BL, en vez de endosar el BL con en la parte trasera del dorso, es un mandato especial que cubre eso. Estamos hablando de otra cosa. Ya, ok. ¿Alguien tiene otro concepto? Rafa, ¿no es que, nuestro agente de aduana nos representa como empresa a nosotros? Perfecto. Efectivamente. Hago aquí el alcance, Cata. El mandato especial es un documento que es generado por el importador, en el cual declara, ejemplo, yo, Juanito Pérez, representante legal de la empresa Tres Chanchitos, autorizo al agente de aduana Gustavo, ¿cuánto es Gustavo? Lima, profe. Gustavo Lima, gracias, a Gustavo Lima, ¿no es cierto?, para que a nombre y representación nuestra realice los trámites aduaneros correspondientes para la importación de, ¿cierto?, la mercancía que se detalla. Y lo firma, ¿no es cierto?, es un poder simple y va firmado, ¿no? Ese documento es como la autorización que yo le entrego como importador a un agente de aduana para que actúe en mi representación y haga todos los trámites que corresponden ante la aduana para poder importar, ¿no es cierto?, mi mercancía. ¿Ya? Es como un poder simple. Es un poder simple. Sin ese documento, el importador no podría llevar a cabo el proceso. Entonces, es un documento esencial. Es como el permiso. Porque si él lo hiciera, ¿quién lo autorizó a usted a hacer esto? ¿Por qué lo hizo si yo no lo he autorizado? ¿Cierto? Entonces, el servicio requiere que todo agente de aduana, al momento de llevar a cabo su operación, ¿no es cierto?, efectivamente tenga ese permiso, esa autorización de parte de su cliente para poder representarlo. ¿Ok? Y el otro documento que es fundamental es el que les estoy mostrando en pantalla, que es la llamada Declaración Jurada del Valor y sus Elementos, el anexo 12. Este documento en particular es el documento base con el cual el agente de aduanas y la aduana propiamente tal procede a llevar efecto la valoración aduanera de nuestra mercancía. Dicho de otra manera, este documento viene a ser como un documento resumen de el artículo 7º del Acuerdo GATT, ¿no es cierto?, del año 94, sobre aranceles y comercio, es decir, el Acuerdo de Valoración Aduanera. Es aquí, en este documento, en que yo como importador le voy a señalar a la aduana toda la información necesaria para ver si al final del ejercicio
corresponde o no corresponde a algún tipo de ajuste positivo o negativo, y bajo qué contexto debiera aplicarse ese ajuste si procediere. ¿Ok? Por tanto, a toda la documentación que yo señalé, incluida el mandato especial, deberemos adjuntar esta declaración jurada de valor y sus elementos. Cuando yo envío toda esta documentación que comentamos hace un ratito atrás al agente de aduanas, ¿cierto? El agente toma esta documentación y la mete en una carpetita, y esa carpeta que contiene toda esta documentación pasa a llamarse despacho aduanero. Y como pasa a llamarse despacho aduanero, va a tener, obviamente, una numeración, ¿cierto? Correlativa que el agente de aduana, ¿no es cierto?, le dará a su proceso, y donde más adelante va a confeccionar la declaración de ingreso, la enviará a la aduana la va a autorizar, ¿cierto? Y entonces también la va a incorporar en ese despacho, junto a otros documentos que podrán estar presentes, ¿no es cierto?, en el proceso mismo, ¿ya? Entonces, toda esta documentación que yo le envío conforma lo que llamamos los documentos base para la confección de una declaración, en este caso de ingreso, y esto es lo que conforma el despacho aduanero. ¿Ok? ¿Queda más claro ¿Profe? entonces la idea, el concepto? Sí, profe. Ok. Estos últimos dos, el mandato especial y la declaración jurada, son emitidos por el importador. Sí, el importador los confecciona y los entrega a la agente de aduana. Ambas son declaraciones juradas simples. Cuando digo simples, significa que no son ante notario, digamos, pero tienen la validez Claro. como Está firmado declaración. por, me imagino, por el representante legal. Entonces. Por el representante legal, efectivamente. Por tanto, este señor se hace cargo de lo que ahí está firmando, en el sentido de que la información que entrega es verídica, digamos, efectivamente. Eso es así. Profe, disculpe, lo que pasa es que, bueno, el mandato sí lo había visto como tal, la declaración jurada no, porque yo trabajo en el área de importaciones. Yo tengo que ver las importaciones y nunca he enviado una declaración jurada. Lo que ¿Qué se sí he hace por enviado, sistema? lo que sí he enviado son cartas declarando, no sé, cualquier producto que no tenga el valor. Por ejemplo, que el exportador me envíe un producto costo cero, igual tengo que declararlo para que me puedan cobrar el impuesto. Claro. Ya, pero en la declaración jurada como tal, no la he realizado yo, nunca. No, es En lo que no que lo llevo haces tú, lo trabajando. hace el importador. ¿Lo Ahora, hace nuestro agente o lo hago yo como importador? claro, si Porque no yo lo no lo haces tú, hago. la está haciendo, entonces lo está haciendo tu agente de aduana con la información Ah, que tú le estás entregando. o sea, mi agente de aduana es el que realiza la declaración jurada. Claro, si no lo estás, o sea, si no lo haces tú, lo está haciendo él. Ah, Pero ok, es parte entiendo. del despacho aduanero, digamos. ¿Ok? Ah, ok, Ahora, entiendo. estos documentos pueden hacerse manualmente o en sistema. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que el agente, de hecho, lo hace normalmente directo en el sistema y es enviado al Servicio Nacional de Aduana. ¿Ah? En base, como te digo yo, a la información que ustedes le están entregando, digamos. ¿Ya? Entonces, a Claro, veces ustedes no se profe, dan cuenta y la la gente nos llama. declaración, disculpe, ¿Sí? la declaración se hace en base si hubiera alguna duda en el valor del producto. No, o sea, la declaración jurada se hace siempre. Lo que pasa es que es Ah, ok, insumo para la valoración aduanera. ya. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, vamos revisando el documento rápidamente. El número 1 dice identificación de la declaración de ingreso. ¿Cierto? La declaración de ingreso con la cual se está trabajando. Nivel comercial. ¿Se acuerdan que hablábamos del nivel comercial para los ajustes, sobre todo en mercancía, valor de transacción, mercancía idéntica o similar en adelante? Que podía haber ajuste por precio, por cantidad o por nivel comercial.
¿Se recuerdan que lo comentamos o no? Si no, lo voy a mandar a revisar las clases, ¿ah? Y no. Entonces, Sí, profe. el nivel comercial se refiere a si son mayoristas, minoristas, ¿no es cierto? O usuarios, ese es consumidor directo, digamos. ¿Ya? A eso se refiere. Luego, acá se señala el método de evaluación empleado. ¿Alguien me puede recordar cuáles son esos métodos? El método del valor de transacción. Ya, Profe, que son 6. sí, señor. Sí, el El valor de método transacción. reconductivo. ¿Qué otro método conocemos? A ver, déjame preguntarle a otro Reconstructivo. compañero por ahí. ¿Ah? Reconstructivo. No, Ya, Aló. el método reconstructivo, ya. Reconstruido. Reconstruido o deductivo, algo así. Computado. Perfecto. método de mercancías idénticas, Mercancía idéntica. mercancías similares, Similares. Mercancía último recurso y no, el fallback, recurso. y no recuerdo el otro. El deductivo deducido. Ese mismo. Ahí están los 6. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos que señalar, ¿cierto? Se debe señalar bajo qué método fue valorada la mercancía, ¿no? Luego nos pregunta respecto a la vinculación, ¿se acuerdan? ¿Por qué es importante la vinculación? A ver, don Pablo Contreras, ¿está por ahí don Pablo? ¿O está solo el ícono de don Pablo? No, está don Pablo, ya. Don Felipe Pérez, ¿está por ahí? ¿Está Bárbara Faúndes? Profe, ¿qué pregunta? Ah, don Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenía el micrófono apagado, no me di cuenta. Ah, perfecto. Preguntaba yo respecto a la vinculación, ¿por qué es importante tener información sobre la vinculación en lo que es la valoración aduanera? Sería saber por el tema de dónde viene el precio, o sea, a qué va relacionado, o sea, por ejemplo, el tema de una polera, no es lo mismo que sea Puma, Nike o Adidas, algo así, ¿o no? No, eso tendría que ver más que nada con el prestigio de marca. No, la vinculación, ¿a qué se refiere la vinculación cuando hablamos de vinculación en la valoración aduanera? Creo que son los acuerdos que tiene comprador y exportador, no sé. O Comprador y vendedor, ¿ya? Exacto. Ok. Que no sean familiares, que no estén en acuerdo de algún valor. Ya, perfecto. ¿Y por qué es importante conocer si están o no relacionados o vinculados? ¿En qué afecta que estén eventualmente relacionados o vinculados comprador y vendedor? En el valor del producto de la mercancía como tal. ¿De qué manera se podría ver reflejada ese impacto? No sé, pues En existir el acuerdos IVA. comerciales. Ah, ya, ok. O Yo sea, creo que más podría En el haber Tariva. don Gustavo, perdón. Don Gustavo. que yo pienso que podría haber subfacturación si es que hay una relación entre comprador y vendedor. Perfecto, muy bien, don Gustavo. Efectivamente, una de las cosas que habitualmente tienden a darse cuando hay vinculación o relación entre las partes es los niveles que pueden darse de su facturación. Es decir, la relación o la vinculación podría afectar el precio real pagado por pagarse. ¿Ok? Por eso que es importante conocer 3 datos. Primero, ¿existe vinculación entre las partes, sí o no? Súper simple. ¿Están vinculados? Como dijo por ahí su compañera, entre otras formas podría estar vinculado cuando son familiares, cuando uno tiene acciones en la otra empresa, ¿cierto? Hay varias, el artículo 15 señala varios elementos bajo los cuales podríamos entender que existe vinculación. Entonces, ¿están vinculados sí o no? Si colocamos que sí,
Entonces, ¿qué tipo de vinculación existe? ¿Ya? Y luego, la gran pregunta, si están vinculados, ¿esta vinculación afecta el precio de los bienes? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque podrían estar vinculados. Sin embargo, esa vinculación no necesariamente implica que estén afectando el precio de los bienes. Podríamos estar vinculados, pero sin embargo yo te estoy facturando al precio normal, al precio que corresponde. Por tanto, aunque hay vinculación entre las partes, esta no afecta el precio de venta y por consiguiente no habría ninguna implicancia al momento de la valoración aduanera, ¿cierto? ¿Dónde está el problema? Cuando al estar vinculados, ese vínculo, esa relación entre comprador y vendedor afecta el precio de los bienes, como dice don Gustavo, producto de un precio menor al normal de mercado, ¿cierto? Porque si es un precio menor al normal de mercado, estamos hablando de que hay una subfacturación. ¿Y cuál sería el principal problema de una subfacturación? Natalie, ¿estás por ahí? Natalie Serrano. Paga menos impuestos, profe. Muy bien, ciudadana Angélica, efectivamente. La subfacturación nos lleva a un menor pago de tributo, ¿cierto? Y ahí está el problema, porque en el fondo estaríamos de alguna manera defraudando al fisco, porque estamos pagando menos gravamen de lo que efectivamente corresponde, producto de que presentamos un precio menor al normal de mercado, ¿cierto? ¿Y por qué este menor precio? Producto de la relación o la vinculación comercial entre las partes. Entonces, de ahí viene este tema, que es un temazo en realidad, ¿cierto? Asociado. En el punto 2 nos pregunta por las adiciones al valor. ¿Se acuerdan cuando revisábamos el artículo 8 de ajustes técnicos? ¿A qué se referían los ajustes técnicos, don Nelson Guerrero? ¿Está por ahí? Don Nelson. Hola, ciudad Natalie. Hola, ciudad Faúndes, que los he mencionado y no me aparecen. O tienen los micrófonos apagados o están viendo el partido. A ver. Sí, así para que nos cuenten cómo va el partido. No, profe, el partido más tarde, como a las 9. Ah, más tarde. Hasta las 9. Ah, Sí. entonces se están sirviendo un sanguchito ahí con un cafecito estos chiquillos. Cita Dafne, ¿está por ahí? Cita Florencia. Mira qué increíble, oye. Están pero no están. Don Roberto Correa, ¿está por ahí? Tania. Camila. Mira, por Dios. Qué increíble. Ya. Entonces, Ya, profe, pero creo que el artículo 8 es que se añadirán al precio realmente pagado por pagar las comisiones, los costos de envase o de embalaje, los gastos de perfecto, embalaje. perfecto. Eso creo que es. Ok. El valor debidamente repartido. Perdón, Santa María Angélica, ¿cómo señalaba? El valor debidamente repartido. El valor debidamente repartido. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Cuando estamos hablando de los ajustes técnicos, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de aquellos elementos que, aquí suena como trabalengua, ¿eh? Dice, corresponde a aquellos elementos que, debiendo formar parte del valor aduanero, no están presentes en el valor de transacción.
Cuando yo digo valores que debieran estar presentes en el valor aduanero, pero que no están, o sea, que debieran formar parte del valor aduanero, pero no están presentes en el valor de transacción, estoy hablando de qué tipo de ajuste, positivo o negativo. ¿Positivo, profe? Ajuste Positivo. Positivo, ¿cierto? Estoy diciendo, ojo, debiéramos incorporar este ítem porque no está en el valor de transacción y de acuerdo a la normativa debiera estar. Ejemplo que me pudiesen dar, qué cosas debieran formar parte del valor aduanero y que a veces no está en el valor de transacción y hay que sumarlo. Denme algunos ejemplos, por favor. ¿Qué ejemplos, saben? No sé si podría ser La profe, licencia el por embalaje. A ver, un poquito. Los embalajes, a ver, ¿cómo es eso, María Angélica? Lo que pasa es que, no sé, estoy pensando así en una forma que sea un producto que Ya, requiera un tipo de embalaje especial, ¿cierto? ya, Por poner un ejemplo, las vacunas. ya, Vacunas, ¿cierto? Para ser importadas. Me imagino que sí. tienen que venir en, no sé, pues en un tipo de frigorífico, por decir algo. Ujú. Y ya va a ser un embalaje especial, no va a ser como una caja común y silvestre, por el tipo Claro, de que es. exactamente. Ya, es decir, cuando, por ejemplo, el valor de los embalajes, ¿no es cierto?, no está incorporado en el valor de transacción, tendríamos que sumarlo. Muy bien, María Angélica. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Cristian, ¿tú hablabas algo de licencias? No, profe, no fui yo. ¿No? No, ¿Quién fui habló yo, algo de licencias? ¿Ah? fui yo. ¿Quién es yo? Carlos. Ah, aquí está don Carlos. Ya, ahí está, Ultratumba, ya don Carlos. Cuéntame, ¿a qué te remites con eso de las licencias? ¿A qué te refieres? A ver. Tengo la licencia. ¿Qué entiendes tú por licencia? La marca. El derecho adicional de la marca del producto. Ya, ok, cuando hablamos de marcas que tienen, ¿no es cierto?, un prestigio especial en el mercado. ¿Ah? Por ejemplo, tiene un costo adicional. Ya, y cuando hay licencias, chicos, Sí, debe haber algún tipo de contrato de por medio, ¿no? Cuando hay licencias incorporadas en la importación, sí. debe Yo haber creo un que sí, contrato. profe. Sí, yo creo que Claro, sí. claro, Porque es porque una si marca registrada. es una marca registrada que tiene, ¿no es cierto?, Sí, un reconocimiento especial en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, claro, si yo digo vamos a importar productos Disney, ¿no es cierto?, por ejemplo, ok, pero ¿cómo sabemos que no son falsificados, ¿no es cierto? Ah, porque yo tengo un contrato de marca con la empresa Disney, ¿cierto? Entonces ahí habría, ¿no es cierto?, otro elemento que si no está incorporado en el precio o en el valor de la transacción, debiéramos, ¿no es cierto?, incorporarlo. Pero ojo que también en los ajustes se habla de elementos que, estando presentes en el valor de transacción, no forman parte del valor aduanero. ¿Eso qué tipo de ajuste sería? ¿Cómo dijo, profesor? Disculpe. Elementos que, formando parte del valor de transacción, no deben formar parte del valor aduanero. Es decir, vienen incorporados en el valor de transacción, pero no deben formar parte del valor aduanero. Profe, ¿sería un ajuste negativo? Un ajuste negativo. ¿Con quién hablo? Con Florencia, disculpe.
Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Florencia. Efectivamente, ahí hablamos de un ajuste negativo. ¿Cuándo podríamos tener un ajuste negativo, Florencia? ¿O cuándo podría darse esta situación de que en el valor de transacción vengan elementos incorporados como parte del valor de transacción, pero que para los efectos de valoración aduanera no deben formar parte del valor aduanero? ¿Qué ejemplo o qué cláusula de compraventa para ti podría reflejar esa situación? Ay, no sé, profe. Le podría inventar una respuesta, pero no estaría segura, entonces no sé, en realidad. Tírate a la piscina, para ver, ahí vemos si flotas o te ahogas. A ver, dame un ejemplo. A ver, ¿qué echando a perder esa? No sé, me imagino algo como que incluya algún valor quizás de algún transporte o no, como en destino quizás. Ya, No sé. bien, Florencia, muy bien, pues. Muy bien, la felicito, ¿ves? No se jugó, pues, ¿ves? Está bien. Claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, el flete internacional incluye el inland freight entre el puerto de destino y las bodegas del importador? El inland freight corresponde a un flete local en el país del importador. O sea, si el flete viene pagado no hasta Valparaíso, sino que hasta Santiago, debiéramos considerar el flete internacional hasta la bodega del importador para los efectos de valoración aduanera o solamente hasta el puerto. Claro, hasta el puerto. Disculpe, está Hasta gritándome. No se preocupe, no se preocupe. Hasta el puerto, efectivamente. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los gastos que se generen en el país del importador, recuerden ustedes, no forman parte del valor aduanero, aun cuando por concepto de transacción estén incorporados. Porque si usted está importando con una cláusula que incluye la descarga en destino. La descarga, por ejemplo, es un acto que se produce una vez que el barco recaló en el puerto de destino, en el país del importador. Entonces, según la cláusula, debiera estar incorporado, pero de acuerdo a la valoración aduanera, no debiera formar parte, porque es un gasto que se genera a posterior del arribo de la nave. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la instancia de valoración? Dice, ojo, todos los elementos, todos los cargos, todos los servicios que vienen facturados, producto de la cláusula de compraventa, por tanto también, pero que son elementos que se prestan posterior al arribo de la nave, aunque comercialmente formen parte del valor de compra-venta, no pueden formar parte del valor aduanero. Lo mismo nos ocurre cuando el transporte terrestre, por ejemplo, dice Mendoza-Santiago, $1.400. Pero en la declaración usted va a ver que el transporte internacional no dice 1.400, dice solamente 1.000. Dice, uy, ¿y los 400? No, los 400 corresponden al prorrateo entre los Andes y Santiago, que es considerado transporte local. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es lo comercial y lo otro es lo aduanero, específicamente en lo que dice relación con la valoración. Entonces, ahí hay que tener cuidado, por eso que estos ajustes pueden ser positivos o negativos, va a depender si están o no incorporados y si están o no, deben o no formar parte del valor aduanero. Esa es la contrapregunta. El que estén no siempre significa que formen parte, muchas veces no forman parte. Y otras veces no están, pero sí hay que sumarlo porque sí deben formar parte. ¿Okay? Y eso es lo que vemos acá, en la adición al valor. Entonces, hay preguntas como, ¿existe comisión y gastos de corretaje que corran a cargo del comprador que no estén incluidos en el valor aduanero declarado en la importación? ¿Existen bienes o servicios suministrados por el comprador gratuitamente a precios reducidos que se utilizaron en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas que no están incluidos en el valor aduanero declarado en la importación? ¿Existen cánones y derechos de licencia
que el comprador tenga que pagar directo o indirectamente como condición de la venta, que no estén incluidos en el valor aduanero declarado en la importación. ¿Existe algún importe o pago que se revierta al vendedor producto de la reventa, cesión o utilización posterior de la mercancía que no esté incluido en el valor aduanero declarado en la importación? ¿Existen gastos de transporte que no estén incluidos en el valor aduanero declarado en la importación? ¿Existen gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte que no estén incluidos en el valor aduanero declarado en la importación? ¿Existe algún costo de seguro que no esté incluido en el valor aduanero declarado en la importación? Entonces, si usted se pone a revisar, todo esto que aparece acá, adivine dónde está. Y está casi textual. En el acuerdo de evaluación aduanera, en ese documento que yo le subí completito, ¿no es cierto?, al aula. Si ustedes lo leen, entre el artículo 1 y el artículo 7, y esto muy particularmente en el artículo 8, van a encontrar estos elementos. Acuérdense que el artículo 8 se divide en el punto 1 al 4. Y ahí están señalados estos elementos. ¿Ok? Finalmente, en el punto 3 presenta los descuentos. Dice, ¿existen descuentos incluidos en el valor aduanero declarado en la importación? La respuesta afirmativa indique de qué tipo de descuento se trata. En el recuadro de observaciones. ¿Qué tipo de descuento podríamos tener en una importación nosotros? A ver, ¿cuáles son los tipos de descuentos más comunes? ¿Un acuerdo comercial, profe? No. Porque los acuerdos comerciales dicen relación, a ver, les aclaro al tiro. Los acuerdos comerciales dicen relación con la tributación aduanera, específicamente con el derecho al valor. Sí, me Nada confundí. más. Nada más. El descuento comercial es el descuento asociado o relacionado a la compra-venta. Entonces, ¿qué tipo de descuento podrían ustedes como importadores acceder, por ejemplo? Que su proveedor les entregase un descuento. ¿Sabe qué? Le voy a hacer un descuento. Ya, y usted, ¿y por qué? ¿A razón de qué el descuento? Por las compras. Descuento por la compra, ¿no es cierto? Por la cantidad. Es muy ¿Son normal. mayoristas? Claro, es muy normal que si yo compro, en vez de comprar 100 unidades, le compro 1000 unidades, lo más probable es que el proveedor me diga, ¿sabe qué? Le voy a hacer un descuento por cantidad. ¿Cierto? Puede hacer un descuento promocional. Primera compra. ¿Cierto? Un descuento promocional. De pronto puede ser un descuento porque la mercancía descontinuada. Entonces, ¿sabe que estos son saldos que me quedaron de la temporada pasada? Si a usted le interesa, se los vendo y le hago un descuento porque es lo último que me está quedando, ¿cierto? Entonces, son descuentos que habitualmente se dan en el ámbito de comercio, ¿no? Existen. De hecho, uno mismo muchas veces va a una tienda, ¿no es cierto? Y la camisa dice 25.000 pesos, y usted pasa por caja y le dice 10.000. Dice, oye, pero se equivocó. No, que tiene un descuento porque es la última camisa que queda de ese modelo. Entonces, está castigada en el sistema con un descuento. Bien, yo no me voy a enojar, ¿no es cierto? O usted le va a decir, no, si no me cobran los 25, no llego a la camisa. ¿Ah? Entonces, hay descuentos por volumen, descuentos por promocionales, como le digo, descuentos por stock lot. El stock lot es cuando yo compro una bodega cerrada. Yo hablo con el cliente y digo, ¿sabe qué? Ya, yo lo voy a comprar todo que está en la bodega. Deme un precio. Obviamente, en ese precio es un precio global y no va a tener nada que ver con el precio unitario de cada bien, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de descuentos. ¿Qué es lo importante en los descuentos? Que sean bajo criterios razonables. Por ejemplo, ¿usted cree que es razonable que por la compra yo le haga, por volumen, le haga un descuento de un 20%? ¿Sería aceptable, aduaneramente, que por volumen le haga un descuento de un 20%? ¿Es lo normal? ¿Es lo que habitualmente se da en el comercio?
¿Qué creen ustedes? No, En la práctica, normal. en la práctica no es normal, porque es muy grande. O sea, los descuentos por cantidad son, no sé, Normalmente entre llegan hasta como al 10. entre un 1, claro, un 3, un 5, un 10, cuando ya la cosa es extraordinaria, ¿no? Pero no un 20%. Porque ahí yo, ¿qué podría pensar? Podría pensar que aquí hay una intención, ¿no es cierto?, de presentar un menor precio para los efectos de tributación aduanera. Entonces, ¿pueden haber descuentos? Sí, pero siempre y cuando esos descuentos estén dentro de un ámbito, digamos, prudente, habitual, dentro de lo que se da. Ya, pero cuando son descuentos así muy por sobre las nubes, la aduana igual lo va a objetar, ¿cierto? Deben ser lo que llamamos razonables, ¿ah? Atendibles a. Entonces, ¿pueden haber descuentos? Sí, pero siempre que tengan esa condición, ¿cierto? Bueno, Profe, pregunta, ¿pueden haber descuentos por pago anticipado? pero fantástico, claro, pues Cristian, por supuesto, claro. Hay otro ejemplo de descuento, pues, por pago anticipado o por pago contado, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Pago Sí, anticipado te estoy pagando. me han tocado temas así, profe. ¿Ah? Me han tocado operaciones así, que como que el cliente hace un descuento por pago anticipado o por pago al contado, no sé, págame el 100% ahora y te hago el descuento. Pero ahora. Claro, exactamente. Ahora, volvemos a lo mismo. Lo importante es que ese descuento efectivamente sea un descuento bajo criterios razonables, ¿cierto? Porque no le va a costar el 30% por darle pago anticipadamente. No, no lo va a hacer. Será un cariñito, como digo yo, ¿no es cierto? Un porcentaje un poquito menor, pero que de alguna manera igual se recibe, ¿no es cierto?, de buena forma, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros manejo de la información para poder señalarle a nuestro agente de aduana, ¿no es cierto? Y como usted ve, este documento va firmado por el dueño, consignatario, importador, representante legal. Y este documento entonces es el documento fundamental que el importador presenta a la aduana para validar el proceso de valoración aduanera. Si ustedes lo revisan este documento, se los voy a subir ahí, está íntegramente tomado, confeccionado, relacionado con el acuerdo de valoración aduanera. De todas formas. ¿Dudas, consultas sobre el particular? ¿No? Ok. Vamos a pasar entonces ahora a otro documento que es tan relevante como el anterior. Y que es la famosa declaración de ingreso. Voy a tratar de ampliar, no fue mucho. Ya, la famosa DIN. ¿La han visto? ¿La han llenado alguna vez? Ok, gracias. Por parte, profe. Por parte. Ya. Sí. Entonces, no es desconocida para ustedes. Ya. Me voy a remitir a lo general solamente. Cuando yo hablo de el número de aceptación a trámite, número y fecha de aceptación a trámite,
Se refiere a este número que es un correlativo que coloca la aduana y la fecha en que lo señala. Con este número y esta fecha, esta declaración de ingreso ha sido aceptada a trámite, es decir, ha sido autorizada por la aduana. Autorizó la importación. Este es el número de declaración de ingreso y su fecha de autorización. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero esa fecha no sería la de vencimiento, la autorización no aparece un poco más abajo. Claro. La autorización aparece como abajo de los impuestos, creo. Sí, exactamente. No, lo que pasa es que, claro, aquí va la numeración y claro, el vencimiento. ¿Y por qué tiene vencimiento? Porque ahí dan un tiempo prudente para que usted pague los impuestos. ¿Y cuánto es ese tiempo prudente? ¿Es para pagar qué cosa? Los gravámenes, los impuestos, profe. Los gravámenes, muy bien, los gravámenes. ¿Cuánto tiempo tenemos? No eran 15 días después de aceptado, algo así. Efectivamente, así es, 15 días. Desde la Tenía fecha la de duda. 15 días. ¿Ok? Ahora, ¿podemos pagar después del día 15? ¿Se podrá pagar después del día 15, no? ¿Qué creen ustedes? No sé, ahí tendríamos que acogernos a algún acuerdo. No, sí se puede pagar después del 15. Pero ¿qué pasa? Pero con un recargo, ¿no? Viene justamente, vienen castigo acá, o sea, ok, pero tendrá que pagar multas e intereses. La tesorería, ¿no es cierto?, le va a aplicar multas e intereses porque está pagando fuera de plazo. Ahora, ¿cuál sería el último día en que yo podría pagar los gravámenes si es que no los pagué dentro de los primeros 15 días? ¿Cuál sería, el último día? Lo voy a plantear de esta manera. ¿En qué momento una mercancía cae en presunción de abandono? 30 días. Presunción de abandono. 90 días, profe. 90 días, muy bien. Por tanto, en el peor de los casos, nosotros podríamos pagar los gravámenes hasta el día 89. Por supuesto, con todos los intereses, multas y recargos habidos y por haber, pues. Pero podemos pagar hasta el 89. Porque se entiende que el día 90 ya la mercancía cae en lo que se llama presunción de abandono, ¿no es cierto? Y ahí esta mercancía se deriva a una RDA especial, ¿cierto?, que mantiene la aduana, donde están almacenadas las mercancías presuntamente abandonadas, expresamente abandonadas, requisadas, ¿no es cierto?, o retenidas, y que son las que conforman después el lote de mercancías que salen en los famosos subastas aduaneras, siempre y cuando las mercancías, ¿no es cierto?, no sean prohibidas, porque si son mercancías prohibidas van a ser requisadas y posteriormente destruidas, no pueden ser subastadas. Pero si yo traje camisas y no pagué los gravámenes en los 15 días correspondientes y tampoco lo hice hasta el día 89, bueno, a partir del día 90 la aduana dice, bueno, yo presumo que esto quedó en abandono a beneficio fiscal, lo tomo y posteriormente lo subo y lo voy a subastar. Y a través de la subasta, ¿qué hago yo como aduana? Básicamente me voy a resarcir, ¿no es cierto?, de los gastos que esa mercancía generó. Gravámenes, ¿no es cierto?, imputables a ella, y tasas o servicios relacionados, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso. Luego después viene, ¿no es cierto?, la información que tiene que ver con la aduana, en la cual se presenta el despacho, el despachador, ¿no es cierto?, la agente de aduana, el tipo de operación, ¿cierto? Identificamos acá al importador con toda la información, ¿no es cierto?, correspondiente, y luego vamos al tema de almacenamiento, transporte, ¿no es cierto?, y almacenaje, donde vamos a establecer, entre otras cosas,
información de país de origen, puertos de embarque. Toda esta información, ¿no es cierto?, la vamos a sacar desde el documento de transporte. La compañía transportadora, el manifiesto, ¿no es cierto?, documento de transporte, si es guía aérea, BL, qué sé yo, Airbnb, en fin. Emisión del documento. La información del almacenista, el RDA, ¿no es cierto?, donde fueron guardadas o almacenadas, ¿no es cierto?, estas mercancías. Y por acá tenemos la parte financiera que tiene que ver con básicamente la condición de pago, ¿no es cierto? Régimen de importación. Perdón, acá teníamos régimen suspensivo. ¿Cuándo estamos hablando de cuándo existe el régimen suspensivo de derechos? Miren lo que dice acá. Dirección de almacenamiento. ¿Cuándo hay un régimen suspensivo aquí? Bueno, profe, es almacén particular. Muy bien, muy bien. Las mercancías que están acogidas a almacenes particulares, ¿no es cierto?, están bajo un régimen suspensivo de derechos. Es decir, no están en los recintos aduaneros, en los RDA, están en una bodega externa, normalmente del importador, ¿no es cierto? Y las mercancías están guardaditas ahí, pero sin pagar hasta ese momento los derechos y demás gravámenes imputables, ¿cierto? Por tanto, ahí tenemos un régimen suspensivo de derechos. Los antecedentes financieros que tienen que ver, ¿cierto?, con el tipo de importación, la forma de pago, ¿cierto?, carta de crédito, cobranza, contado, la moneda de pago, la cláusula de compraventa, que sería el Incoterm, la forma de pago de gravamen, si es contado o diferido, gasto hasta FOB, ¿no es cierto?, valor ex fábrica, con el gasto hasta FOB solamente cuando hay ex fábrica, el tipo de divisa con el cual se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, el pago. Luego tenemos lo que dice relación con la descripción de mercancías. Esto es muy importante porque es aquí en este recuadro donde nosotros vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a establecer la descripción de la mercancía a fin de asociarla a un código arancelario, ¿cierto? La famosa partida arancelaria. ¿Cómo se llama esto de la partida arancelaria? ¿A qué se refiere? ¿Alguien que me comente? El sistema de clasificación aduanera. Ya. ¿En qué consiste la clasificación aduanera? Profe, no se vaya a decir algo que nada que ver, en asignarle como un número al producto que estoy importando o exportando. Ya. Perfecto. ¿Y cómo se arma el código arancelario? ¿Cómo se compone? De acuerdo a lo que nos dijo usted, eran 6 números que son clasificación internacional y 4 números que son clasificación nacional. Eso para algunos países. En Chile se ocupan 2. 8. Claro, ocupamos 8. Exactamente, los 2. Ya. Ahora aquí donde me saltan las dudas, por favor. ¿Ustedes vieron algo de clasificación arancelaria? ¿Vieron el arancel, por ejemplo? ¿O hicieron algún ejercicio de clasificación arancelaria alguna vez? Te pregunto para saber solamente. No es que les vaya a preguntar en el examen de título. Ejercicio no me recuerdo haber hecho, de que vimos la materia así, pero ya, ok. Yo también pienso que la verdad, no sé si los demás se acordarán. Ya. No, nos rebasamos, profe, no hicimos eso. ¿No? Ya. Lo que pasa es que
Ya, ok. Yo les agradezco ahí su honestidad como siempre. Lo que ocurre es que ¿por qué es importante el arancel? Es básicamente porque permite clasificar la mercancía. ¿Y por qué es importante la clasificación? Porque cuando yo voy a pagar gravámenes o voy a acogerme a un acuerdo comercial de cualquier tipo, el acuerdo y los gravámenes están ligados no a la descripción de la mercancía, que es de carácter genérico muchas veces, sino a la partida arancelaria. Si ustedes abren un convenio económico, los convenios económicos se remiten a partidas arancelarias. Entonces, por ejemplo, acá puede decir, nombre, ya, voy a inventar, muebles de escritorio, atributo, de madera chapada, cajoneras metálicas, por decir algo. Y voy colocando elementos que van describiendo a la mercancía. De tal manera que la descripción que yo hago de esta mercancía se relaciona con un código arancelario. ¿Ok? Cuando yo pago gravámenes, la normativa aduanera dice que son imputables los gravámenes a esa mercancía y en ese instante. ¿A qué mercancía se refiere? A la mercancía que está descrita en el ítem asociada a un código arancelario. Y en ese instante se refiere a la fecha de aceptación a trámite de la declaración de ingreso. Porque si mañana corre un descuento y en vez de pagar el 6% vamos a pagar el 1%, y la declaración de ingreso me la aprobaron con fecha de hoy, yo no me puedo coger ese beneficio, tendré que pagar el 6%, que es lo normal, porque me la aprobaron hoy. Las que aprueben mañana van a pagar el 1%. Entonces, ¿en qué fecha? En la fecha de aceptación a trámite. Y la descripción tiene que ver con la clasificación de la mercancía objeto a la importación. Por eso que cuando yo hago una import, una export, yo tengo que describir, ¿no es cierto?, ítem por ítem las mercancías que están amparadas, porque cada mercancía va asociada a una partida arancelaria. Incluso podría hacer caso de que tengo 6 ítems en la factura y solamente 2 se acogen al convenio económico y las otras, ¿no es cierto?, son del régimen general. Perfectamente posible, ¿cierto? Ahora, ¿por qué muchas veces, y aquí donde se produce fraude, es cuando en la descripción de la mercancía se entrega a veces información imprecisa o poco clara, para justamente muchas veces torcer la partida arancelaria y hacer de que se clasifique en una partida que no es la que corresponde, pero que es la que está acogida al acuerdo? Entonces, el importador dice, de acuerdo a esa partida yo no pago. Claro, pero lo que no dice es que la descripción no es exacta, no es precisa, y que de alguna manera lo que ha buscado en esa descripción poco clara es inducir al error al aduanero al momento de la clasificación, para eventualmente pagar menos gravámenes o quedar eximido de gravámenes. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema. Yo les voy a mostrar algo antes de continuar acá. A ver. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, el sistema arancelario está compuesto, ¿no es cierto?, por secciones y capítulos, ¿no es cierto? Eso ustedes lo tienen claro, ¿no? Vamos a mí me gusta mucho el capítulo 15, que habla básicamente
O sea, en la sección 15 que habla del capítulo 84, que habla de las máquinas y aparatos y qué sé yo. Por ejemplo, cuando yo voy a clasificar una máquina, yo lo primero que tengo que tener claro es las notas de lo que se llama, en este caso, notas de sección. ¿Ya? Y luego tenemos algunas notas que son estas son de sección, y luego vamos a tener notas de capítulo. Bueno, hay varios tipos de notas, ¿eh? Si no lo han visto, a ver si les entrego algo. Pero aquí, por ejemplo, productos básicos, granallas y polvo, dice acá. 7201. El 72 corresponde al capítulo. Capítulo 72. Partida 01. Entonces, el 7201, la glosa arancelaria dice fundición en bruto y fundición especular en lingotes, bloques o formas primarias. Hasta aquí todavía yo no clasifico. Antiguamente sí, con 4 dígitos. Ahora clasifico con 6. Entonces ahora digo, la 720110, que sería la partida arancelaria del sistema armonizado internacional, me habla de la fundición en bruto sin aliar con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5% en peso. La unidad arancelaria es kilo bruto, la valoren el 6%, y la unidad de código, ¿no es cierto?, es KN06. Si ustedes se fijan, esta información nosotros la vamos a reflejar en la declaración de ingresos, va a aparecer. Y esta información también, completa. 7201-1000. ¿Ok? Vamos a un producto que sea más fácil. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan claro? Que cuando hablamos de partida, hablamos de... Mira acá. Capítulo 82. ¿De qué trata el capítulo 82? Habla de herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común. Eso es importante. También considera parte de estos artículos de metal común. Aquí tenemos nota de capítulo y aquí tenemos la partida. 8201. La glosa es layas, palas, asadas, picos, vinanderas, horcas de labranza, rastrillos y readeras, hachas, ocinos y herramientas similares con filo. También considera tijeras de bodar de cualquier tipo. También considera hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas, para setos, cuñas y demás herramientas de mano agrícolas, hortícolas o forestales. ¿Dónde clasifico las layas y las palas? 8201-1000. 82, los primeros 2 dígitos, capítulo, 82. Los otros segundos par de dígitos, partida, 8201. El tercer par de dígitos es la subpartida, 8201-10. El cuarto par de dígitos es el ítem, 00. Entonces, 8201-1000. Capítulo, partida, subpartida, ítem. Y cuando hay 2 más serían los subítems. Y ahí estaría completo. Entonces, si yo quiero clasificar las palas, yo voy a colocar como partida la 8201-1000, que en el sistema arancelario chileno paga un 6% de valores, la unidad de medida, la unidad arancelaria es kilo bruto, y el código de unidad es KN06. Entonces, cuando hay un convenio económico, no habla de herramientas, habla de partidas arancelarias. Podría estar presente en el convenio económico estas 4 partidas. Y la 820160 y la 810190 están fuera del convenio. Entonces, por eso que es importante la clasificación, porque según como yo clasifique, en la partida que clasifique, una mercancía podría estar afecta o no afecta a un convenio económico si correspondiere. Además, la normativa legal tributaria aduanera
dice relación con las partidas arancelarias. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que es tan importante la correcta clasificación, porque ello depende la tributación aduanera que podría estar afectando a esa mercancía en particular. ¿Ok? Bueno, no me voy a explayar en eso porque no es el motivo del curso, pero quería que ustedes vieran bien eso o lo conocieran un poquito más. Entonces, de ahí salen estos códigos arancelarios, ¿no es cierto?, que corresponden al ítem. La unidad de medida, que es la que estábamos comentando hace un rato atrás, que sale, ¿no es cierto?, entonces del código arancelario. El precio unitario FOB, que tiene que ver con el precio unitario FOB, ¿no es cierto?, de la factura. Ahora, ¿por qué precio unitario FOB? Porque es este precio unitario el que vamos a comparar en la valoración para ver si efectivamente, ¿no es cierto?, aplica o no aplica algún tipo de ajuste positivo, ¿no es cierto?, o negativo, ¿no? Luego tenemos acá más detalles que son el FOB flete seguro. Cuando es teórico, aquí aparece un 2% y ese 2% dice que es teórico. Aquí vamos a trasladar los valores, ¿no es cierto?, para el cálculo del valor aduanero, para el cálculo del derecho al valor, la base imponible y el IVA que vamos a pagar, ¿no es cierto? Vamos a señalar el tipo de cambio que corresponda, ¿no es cierto? Aquí es para, finalmente, el retiro de las mercancías desde los recintos de depósitos aduaneros. Y este es un recuadro muy especial. Las operaciones con pago diferido es cuando yo hago importaciones de bienes de capital. Esto es un beneficio antiguo, que la ley la llamaba pago diferido y crédito fiscal. Y consistía básicamente en que yo podía y puedo importar bienes de capital cuyo valor CIF no sea inferior a 3.000 y algo dólares, y si son vehículos, 5.000 y algo dólares. Pero siempre pensando en bien de capital. ¿Qué entendemos por bien de capital? ¿Qué entendemos por bien de capital? Maquinaria, profe. ¿Maquinaria? ¿Solamente maquinaria? Activos fijos, profe. Activos fijos. Son interesantes. Ya, vamos a entender los bienes de capital como a todos aquellos bienes destinados a la producción o manufactura de bienes o servicios comercializados. Entonces, un bien de capital, en primera instancia, siempre nos hace referencia a una máquina para hacer helado, una máquina para hacer zapatos, ¿no es cierto?, para confeccionar, no sé, chips, ¿ok? Entonces, la finalidad del bien de capital es que yo lo compro para producir o manufacturar otros bienes que son los que yo voy a comercializar. Pero también yo puedo comercializar servicios. El transporte es un servicio. Entonces, si yo estoy trayendo camiones para transporte de mercancías, para buses o minibuses, para el transporte, ¿no es cierto?, de personas, de pasajeros, pueden ser considerados bienes de capital si el valor CIF es de 5.000 y fracción hacia arriba y tiene a lo menos 15 asientos, incluido el del conductor. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esto? Si yo lo acojo a pago diferido, yo puedo pagar los gravámenes, los derechos en particular, hasta en un plazo de 1 a 7 años. O sea, podría ser una cuota, 3 cuotas, hasta 7 cuotas. Obviamente, con sus respectivos intereses. ¿Ok? Porque en el fondo es una suerte de financiamiento que me otorga el Estado a mí como importador toda vez que yo importo bienes de capital. ¿Y por qué el Estado procura de alguna manera apoyar de muy buena manera la importación de bienes de capital? Porque en la medida que el país importa bienes de capital, lo que está haciendo es mejorando su matriz productiva, está mejorando sus procesos productivos,
haciéndolos más eficientes, disminuyendo costos, aplicando economías de escalas decrecientes. Por tanto, a mí como país me interesa sobremanera que las empresas renueven permanentemente sus bienes de capital, ¿cierto? Los mejoren, porque así entonces van a poder producir mejores cosas, mejor calidad, menor costo, mejor precio o menor precio, más competitivos, ¿no es cierto? Ya sea en el mercado nacional o incluso para la exportación. ¿Ok? Entonces, para mí como Estado es fundamental promocionar la importación de bienes de capital, ¿ya? Porque tiene un acento importantísimo en el crecimiento y en el desarrollo económico del país desde el punto de vista productivo, ¿ya? Fíjense que es tan importante la importación de bienes de capital que el Banco Central lleva una estadística de la importación de bienes de capital. ¿Se ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido? ¿Cuáles han sido los países de los cuales se han importado principalmente? ¿Cuál es el tipo de maquinaria que se ha importado principalmente? Toda esa información la rescata, por supuesto, desde la base, ¿no es cierto?, de que maneja el Servicio Nacional de Aduana, ¿no? Y de ahí salen los informes del Banco Central y de la misma aduana al respecto. ¿Ok? Entonces, esto solamente cuando estamos hablando de importación de bienes de capital en particular, ¿ya? Y aquí, como ustedes pueden ver, bueno, la aplicación de intereses, multas, IPC, cuando efectivamente no pagamos en fecha, ¿no es cierto? Cuando corresponde los gravamen. Este documento yo lo quería comentar con ustedes más que nada porque estoy con esto cerrando todo lo que estábamos viendo de valoración aduanera y específicamente la parte de importaciones. Y nos vamos, ¿no es cierto?, y nos estamos ahora metiendo ya de lleno en la parte, ¿no es cierto?, de transporte. En este contexto, entonces, bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro el tema. Igual yo quiero invitarlos a que revisen en el compendio de normas aduaneras, el capítulo 3, que habla sobre ingreso de mercancías, ¿ya? El capítulo 4 habla de salidas y el capítulo 3 habla de ingreso, ¿no es cierto?, de mercancía. Y ustedes deberán estar como muy, de alguna manera, ligados a esto, ¿ah? Porque ahí está la base. Si ustedes revisan el compendio de normas aduaneras, van a poder, ¿no es cierto?, efectivamente encontrar las destinaciones aduaneras, los documentos asociados, los procedimientos, ¿no es cierto? En el capítulo 2 vemos todo lo que es la valoración de mercancía, la valoración aduanera, que es lo que trabajamos. En el capítulo 3 vemos todo lo que tiene que ver con ingreso de mercancías y el 4 tiene que ver, ¿no es cierto?, con salida. Ahora, al entrar en el capítulo 3 vamos a encontrarnos con todas las destinaciones aduaneras de ingreso también, que no solamente la importación. Está la admisión temporal de perfeccionamiento de activo, por ejemplo, ¿cierto? Están los almacenes particulares, en fin, ¿no? Hay varias destinaciones aduaneras de ingreso, ¿no? Y en el capítulo 4 tenemos las salidas, que son básicamente 3 destinaciones aduaneras, entre ellas la exportación, la reexportación, ¿no es cierto?, propiamente tal. Así que esa es parte de la invitación, ¿ok?, a revisar eso. Vamos ahora, para ir cerrando la actividad de hoy día, con el documento de transporte, en este caso el conocimiento de embarque, que es el documento que nos permite, ¿no es cierto?, llevar a cabo la importación o exportación de bienes, porque en el fondo es un documento que
valida el contrato de transporte de mercancías a nivel internacional. Bill of Lading, estamos hablando de una operación marítima y que está acogida a la normativa, ¿no es cierto?, de las reglas de la Haya, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un servicio regular, no de los outsiders, ¿no es cierto?, que son los servicios irregulares. En general, cualquier conocimiento de embarque, esto es un modelo tipo, vamos a encontrarnos con datos como el número de conocimiento de embarque, que es el número correlativo que le entrega a la empresa de transporte que emite el documento, que puede ser directamente la naviera, ¿no es cierto?, o quien haga las veces de porteador. Acuérdense que el porteador es con quien yo contrato el servicio, y con quien lo contrato es quien emite el BL. Puede ser un freight forwarder, puede ser, ¿no es cierto?, una naviera u otro. El shipper, ¿no es cierto?, corresponde a, en el fondo, el exportador, quien está de alguna manera despachando la mercancía. Normalmente el shipper es el embarcador, es el exportador, perdón. ¿Ok? Ahora, podría serlo la naviera o el armador o consignatario cuando estas mercancías son no consolidadas, ¿no es cierto?, por parte del exportador, sino que por un tercero. ¿Ok? Ojo con eso. El consignee es básicamente a quien va dirigida la mercancía, el documento de transporte que ampara esta mercancía. Este dato del consignee es muy relevante porque a quien yo consigno es quien posee la tenencia del bien, es quien puede reclamar para sí la mercancía. Entonces, muchas veces esto va consignado a nombre del banco del importador cuando la forma de pago es carta de crédito con financiamiento bancario. Siempre que exista financiamiento bancario de por medio de la carta de crédito, el banco va a exigir que el documento de transporte sea consignado a nombre del banco. Cuando llega la mercancía, llega el documento original, yo voy al banco y le pido al banco que me endose, un endoso simple, ¿no es cierto?, me endose el conocimiento de embarque para yo a su vez endosarlo a la agente de aduana para que haga el trámite de importación. ¿Ok? Ahora, cuando el banco me va a endosar a mí el BL, me va a exigir, por supuesto, que yo entere las garantías reales pactadas, ¿no es cierto?, con la carta de crédito, porque usted comprenderá que cuando hay una carta de crédito con financiamiento, el banco me va a decir, ok, pero yo necesito para financiarle que usted me garantice con algunas cosas el pago. Entonces ahí podría ser una garantía real, una hipoteca, la misma mercancía, si es una maquinaria que queda en prenda, un warrant, ¿no es cierto?, u otro tipo de garantía real. El notify es a quien va notificado o informado. Normalmente, cuando la mercancía va consignada al banco, va notificada al importador. En otras ocasiones, cuando no es así, va consignada al importador y a veces va notificado al agente de aduanas. ¿Ok? Aquí está la información que tiene que ver con básicamente el embarque, ¿no es cierto?, la empresa, el puerto, el lugar de carga, los datos de la nave, nombre del barco, el número de viaje, eso es fundamental siempre. Destino, ¿no es cierto?, dónde va esta mercancía. Y este último es cuando hay a veces transbordos, propiamente tal. Entonces aquí está la información que tiene que ver básicamente con el transporte naviero. ¿Ya? La línea, los puertos de carga, descarga, puntos de transferencia, de transbordo, si es que los hubiere. Marcas y números, si son contenedores, se refieren a las marcas y números del contenedor, del o los contenedores, porque puede ser un contenedor o más de uno. Si no es carga contenerizada y es carga suelta, entonces irá las marcas y números que van en los bultos, qué sé yo, importadora 3 chanchitos, qué sé yo, comercializadora 10 de julio, ¿no? Bulto 20, qué sé yo, /50, quiere decir que el bulto 20 de 50, o en fin, ahí es como se identifica, ¿no? Número de unidades de los embalajes, un contenedor, 3 contenedores, 10 palets, 40 cajas o cajones, ¿no es cierto? La descripción
genérica de la mercancía, qué sé yo, 3 contenedores de 20 pies conteniendo prendas de vestir, 6 contenedores de 40 pies conteniendo frutas frescas, en fin. Ahora aquí hay un dato importante, porque yo puedo colocar que dice contener o que contiene. Cuando yo digo que dice contener, quiere decir que la mercancía fue consolidada por un tercero y yo como transportista recibí el contenedor sellado, cerrado y sellado. Por tanto, lo que yo declaro acá es lo que el exportador me dice. Él me dice que son 3 contenedores de 20 pies conteniendo repuestos automotrices. Dice contener. A mí no me consta como naviero porque me entregaron esto cerrado. En cambio, cuando la consolidación de la carga es hecha por la naviera o es por el forwarder, ¿no es cierto?, quien emite el documento de transporte, en vez de decir dice contener, va a decir conteniendo. ¿Por qué? Porque yo lo llené. Entonces yo estoy dando fe de que efectivamente en este contenedor de 20 pies van repuestos automotrices y no otra cosa, digamos. Acá también se podrá señalar la famosa expresión limpio a bordo o clean on board, que tiene que ver con la fecha y condición de recibido a bordo de la mercancía. ¿Por qué es tan importante el limpio a bordo o clean on board? Porque es un dato exigido por los bancos cuando operamos con cartas de crédito. Si ustedes ven una solicitud de apertura de carta de crédito, por defecto todos los bancos piden indicar la fecha limpio a bordo o clean on board. Por tanto, en las instrucciones de embarque como exportadores, cuando se las enviamos a la empresa de transporte, a la naviera o al embarcador, debemos indicarles que señalen en el cuerpo del BL la fecha de limpio a bordo, que es la fecha en que se recibió conforme la mercancía a bordo de la nave, y limpio a bordo es porque no hay ningún comentario u observación. Si lo hubiera, entonces sería un BL sucio y no un BL limpio, porque traía comentarios. Y eso va a generarle problemas al exportador al momento de negociar la carta de crédito para el pago, básicamente. Luego tenemos acá el peso bruto de la carga y el volumen, ¿no es cierto?, metros cúbicos de la carga que se está manejando. Acá tenemos los recargos, qué sé yo, CAF, THC, Inland Freight, ¿no es cierto?, según sea el caso. El peso, la tarifa. Esto es muy relevante cuando estamos hablando de carga LCL, ¿cierto? Donde o flete base más gastos, ¿ok? Y acá tenemos la condición, si este flete total va a ser prepagado o collet. ¿Cuándo va a ser prepagado? ¿Cuándo va a indicar que es prepagado el flete? ¿En qué condiciones podría ser prepagado el flete? ¿Aló? ¿Me dejaron solo? Cuando el flete Profe, aquí se cancela estamos. en origen, profe. ¿Cuándo, perdón? Cuando se cancela el flete en origen. Perfecto, cuando se cancela el flete en origen va prepagado, ¿cierto? Prepaid. Y cuando se cancela en destino, es collet o por cobrar, ¿no es cierto? Efectivamente. Don Brian, quería comentar algo que lo veo con la mano en alzada. Don Brian Sáez. Hola, profe. ¿Cómo está, don Brian? Gusto en saludarlo. Oh, ahí sí. Profe, una consulta después cuando, o ahora no sé, es que tengo una duda sobre la prueba. Pero si quieres después lo Ya, vemos. pero no terminamos la prueba, pues. La comentamos más tarde. Sí, ¿Te como parece? quiera. Ya, gracias. No hay problema, pero la comentamos, así no te preocupes por eso, de todas maneras. Ya. Listo. Entonces, claro, cuando el flete es contratado en origen, se entiende por el exportador, va a ir prepagado. Entonces, ¿en qué cláusulas podría ir prepagado? Un ejemplo de ello. CIF. CIF, por ejemplo, claro. Muy bien.
Y cuando es called es porque es pagado en destino, en cuyo caso, ¿qué cláusula podría ser? FOB. FOB, perfecto. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el valor a pagar finalmente, la fecha en que se emite el documento, lugar y fecha en que se emite, y el número de originales. Normalmente, la cantidad de originales por concepto internacional es full set, que serían 3 originales. Este es un documento tipo, hay muchos más, digamos, algunos con más o con menos variantes, pero esto es lo genérico que más o menos maneja, ¿no es cierto?, un conocimiento de embarque como instrumento de transporte, digamos. Bueno, nos pilló la hora, voy a pasar la lista para liberarlos y puedan entonces ir a su living, a su sofá y a disfrutar del partido. Y yo tomar rumbo, ¿no es cierto?, a mi hogar. Vamos a ver. Recuerden qué cosas tienen hasta hoy día, hasta las 23:59 para subir la prueba. Profe, hasta mañana. Profe, ¿Ah? usted dijo hasta mañana. No, vengan con cuentos. Pero se dice miércoles. ¿Y hoy día qué día es? ¡Ah, hoy día es martes! Es martes. po. ¡Tienes razón! Disculpe. Profe, casi me desmayo. Casi me da un paro. Nos está mandando a ver el partido y ahora nos dice que la prueba es para hoy día. Yo voy a despertarlas entonces, pues, ¿ah? Si no están ¿Quién despierta nos dejó? por lo menos acogí su atención. Ya es algo. Ya, chuta. ¿Sí está Dayana Arriagada? ¿Dani? No. ¿Dayana? Parece que Dani no está, ¿no? No está. Ah, ya. Don Cristian Burbano. Don Pablo Contreras. Presente. Contreras. Presente, profe. Don Roberto Correa. Presente, profe. Presente. Señora Bárbara Faúndez. Presente. Señora Florencia Fernández. Señora Camila Fuenzalida. Presente, profe. Don Nelson Guerrero. Presente, profesor. Señora María Herrera. María Herrera. Don Gustavo Lima. Presente, profe. Don Francisco López. Presente. Está Tania Molina. Presente, profe. Está Dafne Moreno. Presente, profe. Don Carlos Muñoz. Presente, profe. Don Felipe Pérez. Presente, profe. Señorita Catalina Pino. Presente, profe. Don Francisco Quinteros. Presente. Don Brian Sáez. Señora Natalie Serrano. Y la señora Joana Vázquez. Presente, profe. Ok. Estamos entonces. Ya, jóvenes, tengan un buen descanso y Dios mediante nos encontramos el miércoles entonces en la clase, ¿no? Gracias por su atención. Profe. ¡Ay, el ¡ay, que ando mal hoy día! Por Dios, que ando mal. Parece que la unidad que compré tenía mucho gas. Eso debe haber sido. ¿Ah? Usted está mal, imagínese cómo quedamos nosotros con la prueba. Ay, por favor. Me va a hacer creer
que ahora va a tener que asumir el costo de tratamiento psicológico. Sí, pues profe, fue casi un suicidio la prueba. Y eso que no hemos visto el examen. No, por favor, no. Ni lo mencione. Ni lo menciona, bueno. Lo vamos a dejar como incógnita el examen. Ya llegará ya. Ya, mis estimados. A descansar entonces y agradecido nuevamente por su tiempo y deferencia. Que estén muy bien, ¿no? Igual usted, Gracias, buenas profe. noches, profe. Gracias. Gracias, profe, chao. Chao, gracias, que estén muy bien. Se vaya. Ya, No profe, se vaya. Sí, profe, no se vaya. Vamos a ver. Tengo harta- ¿Se fue? No, está ahí. Estoy acá, hombre. Se fue. Me estás controlando más que mi madre, oye. No se vaya, no se vaya. Y mi madre me controla tanto, Profe, Tranquilo, tranquilo. disculpe, había un ejercicio el 15 que era el mismo archivo que el 11. Voy a revisar. Puede ser que me hice equivocado al subir el archivo, puede ser eso, ¿ah? Ya, lo voy a revisar al tiro. Profe, esa misma pregunta teníamos nosotros. Ya, puedo Porque, haber equivocado al subir el archivo, sí, es perfectamente claro, que los posible. dos archivos tienen diferentes nombres, pero tienen el mismo contenido, son exactamente iguales. Exactamente, tiene el mismo Ya, ok. contenido. Lo reviso entonces. Ahí me pegué yo una calle. Ya, lo veo y lo Entonces, pero que estamos desarrollando, dejamos el 15 así nomás. desarrollo en un solo. Claro que sí. Claro. Ah, ya, pero habían algunos compañeros que ya lo habían cerrado, entonces no sé si se lo podrán mandar aparte. Si fuera ese el caso, lo desarrollan y me lo envían al correo directamente, no hay problema. Ah, ya, ok. En ese Si no caso, la subimos en la pregunta 11 o en la pregunta 15, ya que son iguales. claro, se desarrolla una sola y voy a revisar entonces para subir el otro archivo, digamos, que correspondería. ¿Ya? Y si alguien ya lo hizo, lo despachó o cerró, ya me lo hace y me lo envía directamente al correo, no tengo ningún inconveniente en revisarlo por esa vía. Ah, ya, profe. Ok, gracias, profe. Ok, que estén bien, no se preocupen. Igual, chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Don Brian, ¿qué duda tiene? No, esa misma la duda. Me faltaba solamente. Ahí, corrijo y les aviso, de todas maneras. Gracias. Cuídese. Así que, ok, que estén bien, gracias. Adiós.